postrera, Adán y Eva. He visto que Adán no fue creado en el paraíso, sino en el lugar que más tarde fue Jerusalén. Lo he visto surgiendo, luminoso y blanco, de una pequeña elevación de tierra amarilla, como saliendo de un molde. El sol brillaba, y yo pensaba, cuando niña, que el sol con su brillo lo hacía brotar de la tierra. Era como nacido de la tierra, entonces virgen. Dios bendijo esta tierra, y ella fue como su madre. Él no salió de repente de la tierra. Tardó algún tiempo en aparecer. Estaba recostado sobre su parte izquierda, con el brazo sobre la cabeza, y parecía velado de una niebla fluorescente. Yo veía una figura en su costado derecho, y estaba persuadida de que era Eva, la cual fue más tarde sacada de Adán en el paraíso por obra de Dios. Dios llamó a Adán, y fue entonces como si la colina se abría, y Adán surgía poco a poco del seno de ella. No había árboles en torno, sino solo pequeñas plantas floridas. He visto también que los animales salían uno a uno de la tierra, y que se separaban luego las hembras. He visto que Adán fue llevado muy lejos de allí, a un jardín colocado en alto, el paraíso terrenal. Dios hizo desfilar a los animales ante él. Adán los nombraba y ellos le seguían y le hacían fiestas. Toda la creación servía a Adán antes del pecado. He visto a Adán en el paraíso, no lejos de la fuente en medio del jardín, levantándose como del sueño, entre flores y arbustos. Su cuerpo era de una blancura tenuemente luminosa. Con todo su cuerpo tenía más de carne que de ser puramente espiritual. No se maravillaba de nada de lo que le rodeaba. Paseaba entre los árboles y entre los animales como si estuviera acostumbrado, como quien visita sus campos y sus posesiones. He visto a Adán descansando, con la mano izquierda apoyada en la mejilla, en aquella colinita junto a las aguas. Dios envió sueño sobre él. Adán estaba sumido en visiones. Entonces sacó del costado derecho de Adán a Eva, precisamente del lado donde fue abierto el pecho de Jesús por la lanza. He visto a Eva al principio pequeña y delicada. Pronto creció hasta que la vi grande y hermosa. Si no hubiera habido pecado, todos los hombres hubieran sido formados y hubieran nacido en un sueño tranquilo. La colina se dividió en dos partes. Vi del lado de Adán una roca como de cristal y piedras preciosas. Del lado de Eva se formó un vallecito cubierto de blanco y fino polvo fructífero. Cuando Eva fue creada, yo he visto que Dios le dio algo a Adán o le inspiró algo. Me pareció que salían de Dios, en forma humana, de la frente, de la boca, del pecho y de las manos. Rayos de luz que se unían en un haz de resplandores que entró en el lado derecho de Adán, de donde había sido sacada Eva. He visto que solo Adán recibió este torrente de luz. Era el germen de la bendición de Dios. En esta bendición había como una trinidad. La bendición que recibió más tarde Abraham por el ángel era algo parecido, pero no tan luminoso como lo recibido por Adán. Eva estaba de pie, delante de Adán, y éste le dio la mano. Eran como dos niños inocentes, maravillosamente hermosos y nobles. Eran luminosos, cubiertos de luz como si fuera un vestido fluorescente. En la boca de Adán yo veía un ancho haz de luz, y sobre su frente como una faz severa. Alrededor de su boca había un sol de rayos. En la de Eva no había tal resplandor. El corazón lo vi como al presente lo tienen los hombres. Pero el pecho estaba rodeado de rayos de luz. Y en medio del corazón vi una gloria luminosa. Y adentro, una pequeña imagen con algo en la mano. Yo creo que era una representación de la tercera persona de la Santísima Trinidad. También de sus pies y manos salían rayos de luz. Sus cabellos caían en 5 luminosos haces, 2 desde las sienes, 2 detrás de las orejas y 1 detrás de la cabeza. Adán dio la mano a Eva, y caminaron desde el lugar donde la mujer había sido creada, a través del paraíso, examinándolo todo y gozando de la creación. Este lugar era el más elevado del paraíso terrenal. Todo era resplandor y luz,
y más ameno que los demás lugares del mismo paraíso. Cuarto. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En medio de aquel luciente jardín, he visto aguas y dentro de ellas una isla, o mejor península, porque de un lado estaba unida por un dique. Esta isla, como el brazo de tierra que la unía con el jardín, estaba llena de hermosos árboles. En medio de la isla había un árbol tan bello que a todos vencía en hermosura, y al mismo tiempo los cubría y protegía. Sus raíces formaban el conjunto de la isla. Este árbol cubría toda la isla, y desde su anchura tan pronunciada, se iba angostando hasta terminar en una graciosa punta. Sus ramajes se extendían en posición recta, y de ellos nacían otras ramas como pequeños arbolitos, hacia arriba. Las hojas eran delicadas, y los frutos amarillos colgaban de una vaina, y se abrían como una rosa con sus pétalos. Parecíase mucho al cedro. No recuerdo haber visto nunca a Adán o a Eva, ni a ningún animal andar por la isla ni en torno del árbol. Solo oía cantar unas aves muy hermosas, nobles y blancas en lo alto de sus ramas. Este árbol era el árbol de la vida. Precisamente delante del dique, o lengua de tierra, que llevaba a la isla, estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. El tronco era escamado, como el de las palmeras. Las hojas nacían inmediatamente del tronco. Eran muy grandes y anchas, como suelas de zapatos. Delante y escondidas entre las hojas había frutas, que colgaban en racimos de a 5, de las cuales una salía un tanto más que las otras 4 que estaban en su pezón. Esta fruta amarilla no era tan parecida a la manzana, sino más bien a la pera o al higo. Tenía 5 nervios o pequeñas ramificaciones. El interior de la fruta era blando, como el de un higo, de color del azúcar quemado, atravesado por nervaduras de color de sangre. El árbol era más ancho arriba que abajo, y las ramas se internaban profundamente en la tierra. Aún ahora veo esta especie de árbol en los países de clima caluroso. Echa renuevos de sus ramas en el suelo, y las raíces se entierran y salen nuevos troncos, los cuales a su vez vuelven a echar raíces. De modo que estos árboles semejantes a menudo cubren gran extensión de tierra, y bajo su sombra descansan a veces familias enteras de caminantes. Los 2 lugares, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, eran las moradas de nuestros primeros padres. El árbol de la ciencia estaba como una división entre ellos. Creo haber visto que Dios les señaló estos lugares después de la creación de Eva. En efecto, al principio no los veía yo frecuentemente juntos.